Hola a todos, el día de hoy estamos en un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre la vez que fui a Battle Car, que fueron 2 veces. Advertencia, fueron 2 veces. Y antes de comenzar, alisten sus motores, porque esto que se viene es pues... Bueno, ya comencemos, bro. Todo esto comenzó cuando mi papá me recogió de mis clases de MMA y yo le dije a mi papá de que qué íbamos a hacer, porque ese día a mis papás no les tocaba trabajo. Y me dijo mi papá de que íbamos a ir pues ahí, a un lugar que le habían dicho a mi mamá, que era como de, donde habían juegos de realidad virtual y de ahí de carros, de eso, de como ahí, de carritos y eso. Cuando mi papá me llevó pues a mi casa, me llevó a nuestra casa, bueno, no sé cómo se podría decir, pero creo que así, ¿no? Me llevó a la casa y en la casa nos cambiamos, ¿cómo decirlo? Nos cambiamos ahí para ir al supuesto lugar de carreras, ahí, bueno, de cars ahí de realidad virtual. Cuando yo y mi familia llegamos al lugar, el lugar se llamaba Battle Car y cuando entramos al lugar, yo me quedé literal sorprendido porque el lugar era como, hay una pista de carrera, como parecido a Mario Kart. Sí, ya se imaginan cómo era la pista, ¿no? Cuando entramos al lugar y mis papás pagaron, yo y mi hermana nos fuimos a sentar a unos asientos en el lugar en donde habían asientos, en donde ahí decían, o sea, de cómo funcionaba el kart, o sea, para qué servían ciertas cosas del kart y eso. Cuando empezaron a decirnos cómo funcionaba el kart, o sea, yo estaba muy atento porque, o sea, era la primera vez, ¿no? Era la primera vez que mis papás me llevaban a ese lugar, ¿no? Y según decían de que el pedal derecho era para acelerar, el pedal izquierdo para frenar. También en el kart también decían cómo sentarse al kart. Y también habían 4 botones. Y como les decía, el volante del kart tenía 4 botones, aunque los empleados no incluían el botón rojo y solo decían de que en el volante había 3 botones, aunque había 4 con el botón rojo. Pero los empleados no incluían el botón rojo y les diré por qué. El botón verde del volante del kart servía para activar el claxon, ¿no? De así, pi, 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 pi. El botón azul servía para reversa, ¿no? Pues, para atrás, ¿no? Reversa. El botón amarillo servía para activar el poder. O sea, porque en la pista había ahí cajitas mágicas. Como Mario. Obviamente como Mario Kart. Y, o sea, cuando recogías las cajas, con el botón amarillo activabas el poder. Y el botón rojo servía para detener el juego. Pero ese botón solo era en caso de emergencia. Cuando empezó la carrera, yo la verdad estaba muy nervioso. Y el minijuego, bueno, el juego trataba de que, o sea, de que prácticamente de que el jugador que pasara por más pistas de meta ganaba, porque cuando un jugador cruzaba una pista de meta con su car, pues ganaba un punto. Y en la pista habían bloques mágicos en donde en esos bloques cuando los agarrabas te podía tocar un objeto para que te beneficiara, como los objetos que te podían salir en las cajas mágicas podían ser unos cohetes, un barril de gasolina o un potenciador. Los cohetes servían para arrojarle a un car
y ahí darle un cuetazo, ¿no? Para que se quede ahí como detenido como por unos 10 segundos, creo. El barril de gasolina servía para dejarlo ahí en la pista y para que un jugador ahí con un jugador se resbalara. Y el potenciador servía para acelerar tu kart. Y el segundo minijuego se trataba de que en la pista habían frutas y los jugadores debían de recoger las frutas. Y a los jugadores, y los jugadores cuando iban recogiendo las frutas, ¿cómo decirlo? Cuando recogían las frutas, se les iba formando una cola, ¿no? Y cuando recogías más frutas, pues eras como el jugador número 1, ¿no? Y si un car pasaba debajo de la cola de un jugador, la cola de frutas, el jugador perdía, pues,